Hola, mi nombre es Carmen Flores. En esta oportunidad quiero compartirte sobre cuál es tu propósito en la vida. ¿Te has preguntado cuál es tu propósito en la vida? En la vida pasamos momentos felices, momentos poco difíciles, momentos tristes. Puede ser que hayas pasado un momento triste cuando perdiste a alguien, cuando estuviste de duelo. Puede ser que hayas pasado momentos de decepción, puede ser que hayas pasado momentos de dificultades, ya sea por una deuda, ya sea por la pérdida de un ser querido, no lo sé. Pero si estás vivo y aún respiras es porque tienes metas que cumplir en esta vida. Y si tú sigues avanzando y no te rindes es porque eres una persona valiente. Solamente las personas valientes no dejan de insistir. Aquellos que dejaron o se acobardan son personas que se han rendido. Pero déjame decirte que aún estás insistiendo por lograr esa meta, estás insistiendo por lograr ese proyecto, por lograr ese sueño que tienes. Ese sueño tan anhelado que tienes, pues déjame decirte, eres una persona muy valiente. Y las personas valientes nunca se rinden. Si tú todavía no te has rendido, es porque eres una persona muy valiente, es porque tienes sueños que cumplir en esta vida. Y nada es imposible, ¿no? Como dice, cree en ti misma para que tú puedas lograr lo que tú quieres. Cree en ti y cree en que lo vas a lograr y lo vas a lograr. Porque eres una persona muy valiente, sigues de pie. Dices, no, aquí estoy de pie ante los hombres, pero de rodillas ante Dios. Yo sé que un día vas a poder salir si estás en un momento difícil, tal vez por la pérdida de un ser querido o por una deuda que tienes, pero te aseguro que un día vas a estar libre de deudas, libre de esos pensamientos que te aturden o tal vez no lo sé por el momento que estés pasando, pero la vida es de los valientes. Cuando tú dejas de insistir, cuando tú dejas de soñar, pues esa es una persona que se ha rendido. Y tú no eres una de esas personas que se rinde, tú eres una persona valiente. Cada uno de nosotros que estamos en esta tierra somos ganadores desde el vientre de nuestra madre. Recuerda cuántos espermatozoides tú ganaste, porque uno de ellos eres tú. Entonces no te debes rendir, ve tras tus sueños. ¿Quieres lograr ese proyecto? ¿Quieres lograr esa meta anhelada? No lo sé cuál sea. Si tienes el plan correcto, tienes el vehículo correcto que te lleva a esa meta, lo vas a lograr. Pero eso sí, no dejes de ser insistente, constante y con mucha paciencia, perseverancia, dedicación, vas a lograr. Porque en la vida nada es fácil. Y lo más importante es que cultives tus hábitos. Y también que tengas un compromiso contigo mismo para que tú puedas lograr. Tienes que comprometerte contigo mismo, un compromiso a corto plazo y un compromiso a largo plazo. Y un compromiso muchas veces haces con tu pareja, un compromiso puedes hacer con tus padres, puedes hacer un compromiso con una amiga y tú no lo puedes defraudar porque dices en tu mente, tengo un compromiso con mi pareja o con mi esposo o con aquella amiga y no lo puedo defraudar. Pero muchas veces nos defraudamos cuando hacemos un compromiso con nosotras mismas. ¿Y por qué nos defraudamos un compromiso que hacemos con nosotras mismas? ¿Por qué no le has defraudado un compromiso que has hecho con la amiga o con tu pareja? No lo sé, pero un compromiso que hacemos con nosotras mismas muchas veces nos defraudamos. Comprométete contigo misma qué es lo que quieres lograr día a día. Hoy día me comprometo a lograr esto. Mañana me comprometo a hacer esto. O esta semana tengo que lograr esto. Y así comprometerte contigo mismo. Solamente de esa manera vas a ser responsable. Tienes que comprometerte con tus sueños, con tus metas. Porque en la vida nada es fácil.
Así que para que tengas una pareja, para que puedas construir una casa, para que puedas abrir un negocio, hasta para que puedas irte de un viaje, es un compromiso. Tu compromiso contigo mismo va a hacer que tú logres lo que deseas en esta vida y nunca dejes de ser constante, porque tu propósito en la vida tienes que lograrlo en esta vida, porque en esta vida si tú naciste pobre y te mueres pobre, es tu culpa, porque nada haces por cambiar, porque nada haces por lograr. La vida es tan corta que al darte cuenta ya estás con los 30, ya estás con los 38, ya estás con los 50 años. Hay en muchos países una persona de 80 años está trazándose sus metas, pero también hay algunas personas dices, pero si ya tengo 50, si ya tengo 40 años, ya no, ¿qué metas tengo ya? Como dice, no, ya estoy ya de bajada, dice. No, a diario es una nueva oportunidad. Dios nos da a diario una nueva oportunidad. Nuestras horas son iguales 24 horas y tú decides qué haces con esa hora. Porque nuestro tiempo es limitado, no debemos perder el tiempo. Si estás enfocado en lograr algo que quieres, no pierdas tu tiempo, enfócate y vas a lograrlo. Y comprométete contigo misma que tú puedes, que tú lo vas a lograr y vas a lograr ese negocio anhelado o ese proyecto que estás haciendo, lo vas a lograr. Si tú sigues insistiendo es porque eres una persona valiente. Si tú sigues tras ese negocio, tras ese proyecto que lo tienes, es porque eres una persona valiente. Si no fueses valiente, te hubieras rendido. Como dice, ¿no? El éxito viene muchas veces disfrazado del fracaso. ¿Cuántas veces te has querido rendir? ¿Cuántas veces decías que ya no puedo? ¿Cuántas veces dijiste, yo no podré salir de esta situación? Pero la vida te da una nueva oportunidad. La vida te dice, aquí, ahora te doy una nueva oportunidad. Porque a diario tenemos una nueva oportunidad. Y tú eres una persona valiente, sigue adelante, vas a lograr tu propósito en la vida. Nunca te rindas. Nunca te rindas, porque el rendirse es de una persona cobarde y tú no eres uno de ellos. La vida te va a traer muchas dificultades. En el proyecto que tú quieres lograr va a haber momentos difíciles, no todo va a ser fácil, pero eso tienes que recuperarlo, ese obstáculo que se pone tienes que pasar. Una vez que superes ese obstáculo, también puede venir otro obstáculo y también superarlo. Y cada obstáculo te va a acercar más a tu meta. Cada problema, cada reto que se te presente en tu vida te va a acercarte más a tus metas. Si tú te rindes en el primer obstáculo, pues nada has hecho. Pregúntate todo lo que has logrado, ¿cómo lo has logrado hasta ahora? Si aún no has podido lograrlo nada, ¿por qué? Porque no eres constante. Con tu constancia vas a lograr muchas cosas. Si tienes un negocio proyectado, pregúntate cómo lo has logrado ese negocio. Si tienes el auto de tus sueños, pregúntate cómo lo has logrado a tener ese auto. Si tienes una casa, un edificio muy lindo, pregúntate cómo lo has logrado. ¿Tenías obstáculos o te has rendido cuando has puesto la primera piedra y dijiste, no, me rindo porque no hay para los materiales? Ya puse la primera piedra, pero ahora me falta para los materiales, mejor así lo dejo. No, has seguido, no sé cómo, pero ahí has seguido hasta ver. Primero en tu mente lo tenías. El diseño lo tenías en tu mente. Luego fuiste al arquitecto para que te lo diseñe una casa con cuántos cuartos, de cuántos pisos, no lo sé. Y así ahora también, tu meta, tu sueño, tenlo en la mente. Y según que vas avanzando, cuando haya obstáculos, supéralo. Y solamente haces superando, vas a poder lograr, vas a poder llegar a ese sueño tan anhelado. Porque déjame decirte, si tú no cumples tus sueños, tus metas anhelados, pues cuando tengas tus 90,
Tus 85 años dirás, no, eso quería lograr y hasta ahora no lo he logrado. Yo quería tener un carro y no he podido tener. Yo quería tener un negocio bien formado y no he podido. Y tantas cosas que queremos lograr en la vida, pero solamente la constancia y superar cada reto que se nos presente. Porque en la vida, si se presentan retos, es para que te acerque a tus metas. Solamente a través de una disciplina y de una constancia vamos a lograr lo que queremos en esta vida. Como vuelvo a decir, nada es fácil. Una persona que ha logrado sus metas, si ves a una persona que ha logrado lo que desea, tú ves lo que ha logrado, pero no ves lo que ha tenido que pasar. Es como decirte, cuando tú para que alcances un negocio, para que formes un proyecto, muchas veces las demás personas, hasta tu propia familia, va a ver lo que has logrado, pero no sabe todo el proceso que has pasado para lograrlo eso. Como dice, ¿no? En tu proceso muchas personas se van a alejar. Tal vez no vas a recibir una palabra de ánimo ni de tus padres, ni de tus hermanos, ni de tu propio esposo. No vas a recibir una palabra de ánimo. Pero cuando ven los resultados, ahí recién vas a ver. Yo siempre he creído en ti, yo siempre he confiado en ti, te van a decir. Pero sé más inteligente y ponte en tu mente que en tu proceso no va a haber personas que te puedan apoyar. En el resultado sí va a haber personas. Ahí recién te van a decir, yo siempre he creído en ti, sabía que lo ibas a lograr. Sabía, pero yo no te lo decía. Qué bueno fuera en tu proceso, cuando estás en ese camino de ese proyecto, de esa meta o de ese sueño anhelado, se acercara alguien, te dijera, yo sé que tú puedes, no te detengas, lo vas a lograr. Sé que muchas veces has fracasado, pero esta vez lo vas a lograr. Una palabra de ánimo, pero no. Solamente la gente, los demás, hasta empezando de los propios amigos, de las propias amistades, en tu proceso no vas a recibir una palabra de aliento. En tus resultados ahí sí van a estar. Por eso, cuando tú quieres lograr algo con enfoque, decisión y una buena determinación, lo vas a lograrle. Y te quiero decirte que eres una persona muy valiente, una persona guerrera. Y como dice la palabra de Dios, esfuérzate, sé valiente. Nos dice la palabra de Dios, nos dice, amado, yo quiero que seas próspero en todo. Muchas gracias y Dios te bendiga.